El agente Kister corría por su vida. Cada respiración le quemaba la garganta como inhalando cloro gaseoso. Corrió a través de la oscuridad rodeado de ensordecedores gritos metálicos que rebotaban en la eternidad de las tuberías, escalando y estrangulando las paredes a su alrededor. En lo que a él respectaba, así era como se veía el infierno. Una sala de calderas de pesadilla que de alguna manera sería menos aterradora si Freddy Krueger estuviera allí, porque al menos habría algún tipo de inteligencia humana reconocible con la que razonar. Tuberías de pesadilla SCP-015 son verdaderamente incognoscibles. Como miembro del destacamento móvil de la Fundación SCP, el agente Kister había visto algunas cosas verdaderamente horribles en el cumplimiento de su deber. Había estado allí durante las brechas de contención de SCP-682 disparando un rifle de asalto a la bestia, mientras sus escamas se endurecían hasta convertirse en un caparazón a prueba de balas. Había visto cómo se usaba el rompefémures en un pobre clase D olvidado de Dios para atraer al tío Larry de vuelta a la cámara de contención para divertirse a medianoche. En la misión más ansiosa de su vida, una vez incluso embolsó la cara llorosa de 096 después de que masacrara a todo un pueblo de montaña. Y estas malditas tuberías iban a ser lo que lo mataría. Dobló una esquina cerrada tratando de bloquear los gritos de sus compañeros de equipo. 4 de ellos habían sido enviados. El resto ya estaba muerto o algo peor. Estúpido, estúpido, estúpido. Habían cometido un error militar clásico: subestimar las capacidades de su enemigo. Y según la experiencia del agente Kister, esto siempre había sido un delito capital. Todo para instalar esa máquina, ese estúpido vehículo de reconocimiento a control remoto. Por eso habían dado sus vidas. El agente Kister trató de alejar parpadeando el recuerdo del rostro del agente Montgomery. Monty era el miembro más joven del equipo, 28 años, su primera misión importante en el corazón de un contenedor. Kister quería recordarlo como lo había visto por primera vez, un novato de ojos brillantes listo para proteger a la raza humana de los horrores que yacían en la oscuridad. Pero él había sido el primero en irse cuando todo se puso FUBAR. Fueron las tuberías más pequeñas las que atraparon a Monty. 4 de ellos salieron disparados atravesándole los pulmones y el corazón, inmovilizándolo en su lugar. Incluso si trataran de cortarlo, él habría estado perdido. Tosió sangre y se puso blanco como un fantasma más rápido de lo que te imaginas. Kister nunca olvidaría, por el poco tiempo que le quedaba de vida, la horrible visión de la luz que salía de los ojos de ese chico. Y todo ello porque a la salida uno de ellos había tropezado con uno de los caños y lo había reventado. La misión ya estaba hecha. ¡Qué manera tan horrible y sin sentido de morir! Kister fue arrancado de sus dolorosos pensamientos por un obstáculo repentino en el camino. Una tubería enorme e imponente que parecía una columna de carne, cubierta de ojos saltones y fijos. El pensamiento cruzó por su mente: Jesús, estas tuberías realmente pueden estar hechas de cualquier cosa. Miró hacia abajo y vio una serie de tubos de goma deslizándose hacia sus pies por el suelo como serpientes. Era hora de correr de nuevo, pero ¿cuánto tiempo podrías correr cuando el mismo lugar que te rodea te quiere muerto? Deberían haber enviado a las ratas topo para un trabajo como este. Las tuberías que se reconfiguraban infinitamente cambiaron el diseño del almacén a su alrededor, haciendo que escapar pareciera aún más inviable. Fue entonces cuando empezó a pensar en la terrible cosa que le había pasado al agente Green. Cuando 015 se volvió hostil, necesitaban huir rápido. No era diferente a ser un patógeno dentro de un cuerpo vivo. Comienzas a causar problemas y el sistema inmunológico del cuerpo vendrá por ti. Y uno de los mecanismos más comunes para que un cuerpo combata un virus es la fiebre, un aumento repentino de la temperatura que agota la amenaza. El grupo dio media vuelta y echó a correr cuando las tuberías comenzaron a torcerse hacia ellos. El agente Green entró en pánico y comenzó a golpear las tuberías a su alrededor con las manos. El primer instinto habría sido disparar, pero no se permitían armas dentro del almacén de SCP-015. Reaccionaba severamente a cualquier tipo de herramienta que se le acercara. Varios agentes e investigadores muertos podrían contarte todo esto si no hubieran cometido el mismo error, pero cuando las cosas ya se estaban torciendo, los dejó indefensos. El agente Green pronto fue encajonado, enjaulado por un entramado de tuberías de diferentes tamaños. Trató desesperadamente de apartarlos del camino y hacer una ruta de escape.
pero el silbido se hacía cada vez más fuerte a medida que las tuberías comenzaban a ponerse de un rojo brillante a su alrededor. Después de todo, cuando un cuerpo necesita lidiar con un objeto extraño hostil, quema la amenaza. Kister deseó poder sacudirse el espantoso y agudo gemido que emitió el agente Green cuando el calor dentro de su jaula de tuberías se volvió insoportable. Era como ver a un humano quedar atrapado dentro de un exterminador de insectos gigante. Su piel se puso negra y chamuscada, y poco después el calor había subido a un grado tan insano que el agente Green quedó reducido a poco más que cenizas en su horno de tubo. Pero Kister no podía permitirse el lujo de vivir. Siguió corriendo, saltando por encima de un tubo largo y desgarrado hecho de apestoso cabello humano. Este terrible lugar apestaba a aceite de motor, moho y muerte, pero tal vez esas percepciones habían sido teñidas por las cosas terribles que había visto aquí. Allí estaba de nuevo, ese espantoso grito ahogado que sale del interior de las tuberías. Agente Boggs. Fue una pesadilla escucharlo chillar así. Boggs había sido uno de los hombres más duros que Kister había conocido. Él fue su mentor cuando se convirtió por primera vez en un miembro del DM. Tener a Boggs en el equipo significaba experiencia, significaba seguridad, significaba que las cosas irían bien. Kister había visto a Boggs mirar fijamente algunos de los saltos más horribles imaginables sin ni siquiera estremecerse. Y sin embargo aquí estaba, gritando y berreando como un niño herido en las tuberías. Boggs fue el siguiente en ser capturado. Mientras él y Kister corrían en la oscuridad tratando de encontrar una salida, pasaron junto a una enorme tubería hecha de una sustancia blanda similar a la espuma. Una costura en el costado de la tubería se había abierto y una maraña de tentáculos retorciéndose, cada uno de ellos con espinas como el tallo de un rosal. Envolvieron al agente Boggs cortando su piel curtida. Jadeó de dolor, incapaz de gritar. Sucedió tan rápido. Antes de que Kister tuviera la oportunidad de agarrarlo, fue arrastrado hacia la tubería y la grieta sellada detrás de él. Y ahí fue cuando realmente comenzaron los gritos del pobre agente Boggs. Kister esperaba, por su bien, que muriera pronto. Envuelto en la niebla de sus oscuros pensamientos, el agente Kister dobló una esquina y sintió que un metal duro y frío chocaba repentinamente contra su rostro, rompiéndole la nariz con un desagradable crujido. Había sido tendido por una tubería baja que no había estado allí antes y ahora estaba acostado boca arriba con la cara zumbando de dolor. Los pensamientos y los sentimientos nadaban. Levantó la vista hacia la red aparentemente infinita de tuberías que se entretejían en el aire por encima de él. Tenía razón antes, simplemente lo sabía. El lugar era el infierno. Sería su lugar de descanso eterno. De repente una forma nueva y enorme se movió en el espacio por encima de él. Una tubería de hierro antiguo y oxidado que parecía más antigua incluso que el almacén que contenía todo este desastre. Justo encima de él había una válvula enorme fijada en el vientre de la tubería. Observó impotente cómo la válvula se abría con un chirrido y una enorme masa oscura salía de ella sobre su cuerpo. Un peso repentino, un calor repentino, sonido y movimiento y diminutas garras arañadoras. Miles de ratas negras grandes y hambrientas con dientes amarillos retorcidos, mechones de pelo arrancados de la piel por la sarna. Colas grandes parecidas a gusanos que se mecen y azotan en el aire. ¿Quién sabe cuánto tiempo habían estado en esta tubería? ¿Quién sabe cuándo estas ratas habrían comido algo que no fueran sus hermanos y hermanas? Y aquí estaba el agente Kister entregado a ellos por las gloriosas tuberías. Lo último que vio fueron esos repugnantes dientes amarillos porque primero le comieron los ojos. El Dr. Charles Ogden Gears, el investigador senior legendariamente taciturno que manejó el proyecto SCP-015, entre muchos otros, pronto llegó a saber de los 4 agentes desaparecidos y dados por muertos. Su rostro no traicionó un atisbo de emoción cuando se le informó sobre los hombres perdidos por SCP-015. No era que no sintiera pena por ellos, sino que consideraba improductivo y poco profesional insistir en las muertes del personal en el desempeño de sus funciones. Después de todo, ser asesinado por una anomalía era simplemente un riesgo laboral, y se enviaría un generoso estipendio a sus familias para compensar su trágica pérdida. El Dr. Gears simplemente preguntó, ¿fue exitosa la misión a pesar de las bajas? ¿El equipo logró instalar el vehículo robótico modular en el epicentro? Le dijeron que el BRM se había instalado con éxito al menos.
El Dr. Gears asintió y comenzó a programar una segunda misión exploratoria para unos meses en el futuro para verificar el estado de la máquina. Aún así, mientras tanto, el BRM seguiría adelante haciendo lo que los humanos no podían, o tal vez no debían hacer dentro del caos de pesadilla de las tuberías en constante crecimiento. Iría avanzando recopilando información sobre todo lo que lo rodea, y con suerte le daría a la Fundación SCP un camino para mapear todo sin necesidad de enviar una cabalgata de personal a la zona de peligro solo para descubrir más sobre estas peculiares tuberías. Claro, se perdieron algunas vidas al introducirlo allí, pero esta medida probablemente salvaría aún más vidas a largo plazo. Eso fue hasta que algo salió mal. La naturaleza exacta de lo que le había sucedido al BRM dentro del dominio de las tuberías era un misterio, pero no estaba haciendo el trabajo previsto y la Fundación SCP necesitaba averiguar por qué. La segunda misión exploratoria se requería mucho antes de lo que habían anticipado inicialmente, con un doble propósito: recopilar las lecturas y averiguar qué había sucedido exactamente con el BRM en primer lugar. Incluyó un conjunto más específico de instrucciones para la próxima misión. Solo 3 miembros del personal para ingresar a SCP-015 esta vez, para minimizar la pérdida potencial. Un técnico capacitado para recopilar y leer los diagnósticos, y 2 guardias para mantener la disciplina y la seguridad bajo presión. Con una configuración como esta, ¿qué podría salir mal? Varios asistentes del Dr. Gears comenzaron a buscar el equipo perfecto para el trabajo. La investigadora Junior Lon, queriendo probarse a sí misma y subir de rango, presentó su nombre. Era joven, inteligente y tenía la iniciativa para hacer el trabajo. Aunque había una cosa que no había revelado cuando se postuló para este importante nuevo puesto. La investigador Junior Lon sufría de claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. Luego comenzó la búsqueda de los 2 miembros del personal militar de la Fundación que escoltarían a Lon al MRB para tomar las lecturas. Al igual que los 2 sacerdotes en El Exorcista, decidieron reclutar a un agente canoso y experimentado y a un joven extremadamente cauteloso recién salidos de la Academia de Entrenamiento de DMs de la Fundación. El más joven de los 2 operativos, cuyo nombre en código es el Agente 2, fue cuidadoso y concienzudo hasta el extremo. Hizo las cosas al pie de la letra o no las hizo en absoluto. El agente más antiguo, cuyo nombre en código era Agente 6, era todo lo contrario. Había hecho este trabajo el tiempo suficiente para operar únicamente por instinto, y estaba resentido con sus empleadores por esperar que abordara sus misiones de otra manera. Lon, el Agente 2 y el Agente 6. El equipo se reunió y cuando llegó el momento fueron llevados a SCP-015 para ejecutar su misión. Debería haber sido lo suficientemente simple: entrar, recopilar las lecturas y volver a salir, aunque unas semanas antes se habría dicho lo mismo para la misión de instalar el MRB que dejó los operativos del destacamento móvil muertos o peor. Nada fue tan simple como parecía cuando se trataba de SCP-015. Solo se les permitió linternas en el interior. Cualquier otra cosa conllevaba un riesgo sustancial de activar el estado defensivo de SCP-015, poniendo en peligro todas sus vidas. Lon había tratado de mantener las cosas ligeras, enmascarando su propio miedo terrible ante esta nueva y extraña situación. Bromeó diciendo que tal vez los 3 deberían comprar sombreros de Mario, ya que ahora eran plomeros. El Agente 2 se rió alegremente, sugiriendo que tal vez debería ser Luigi. El Agente 6 no estaba nada divertido con toda esta situación y no quería ser parte de ella, lo cual honestamente es tan Wario de su parte. Siguieron a lo largo de una ruta cuidadosamente trazada a través de las tuberías, teniendo cuidado de no tocar ninguna de ellas. Después de todo, nunca se sabe qué podría hacer estallar a SCP-015. El Agente 6 no compartió su alegría ni su preocupación. De hecho, tenía desprecio por ellos y toda esta situación. Pensó que Lon y el Agente 2 eran un par de niños nerviosos y asustadizos dispuestos a comprar cualquier Bull Honky asignado por la fundación que les dieran. No creía que SCP-015 fuera tan peligroso como les habían dicho. Con toda probabilidad, conociendo a los intelectuales de arriba, simplemente no querían que hombres de acción como él rompieran ninguno de sus preciados juguetes mientras realizaban misiones en su nombre. Todo esto fue una gran broma estúpida. Mientras se agachaban y serpenteaban a través de los confines de SCP-015, la tensión entre ellos creció en silencio.
Sus linternas jugaban a lo largo de las tuberías, revelando la loca variedad de formas, tamaños, composiciones y materiales aquí. Madera, acero, carne, hueso, vidrio, fresno prensado, granito y mucho más. Y sin embargo, no había tuberías compuestas de ningún material estándar para fabricar tuberías como plomo, plástico de PVC o cobre. Sin lugar a dudas fue extraño, pero cuando trabajas con SCP durante el tiempo suficiente, aprendes a dejar de hacer preguntas sobre las formas menores de extrañeza inherentes a las anomalías. La composición solo se hizo más estrecha a medida que profundizaban en el almacén. Lon sintió la ansiedad como una mano agarrando su garganta y apretando, pero aún así trató de mantenerla oculta. El agente 6, el más grande de ellos, casi se queda atascado unas cuantas veces tratando de meterse en espacios demasiado estrechos para él. Tenía ganas de asesinar a Lon cuando ella lanzó una comparación casual con Winnie the Pooh en el proceso. Cuando llegaron al MRB les dio una onza de alivio momentáneo. El viaje estaba a mitad de camino, pero ese consuelo se aplastó rápidamente al ver lo que realmente le había sucedido al MRB. Había sido atravesado por una tubería y nuevas tuberías habían crecido a través y fuera de él, enraizándolo efectivamente en su lugar. Esto provocó un debate inmediato entre el grupo en torno a un tema clave. ¿Significaba esto que el MRB ahora era técnicamente parte de las tuberías? Y por extensión, ¿sentirían las tuberías la necesidad de defenderse si se eliminaran los bancos de datos del MRB para devolver las lecturas a los investigadores del sitio 17? Mientras Lon y el agente 2 discutían cuidadosamente el problema, el agente 6 perdió los estribos y decidió mostrarles a estos dos tontos niños cómo se hacía. Afirmó que los dos estaban preocupados por un montón de tonterías de la fundación, que eran lo suficientemente inexpertos y crédulos como para creer. Como si este montón de tuberías extrañas fuera realmente peligroso. Era como si cada 6 anomalías aparentemente hubiera una capaz de acabar con el mundo. Es todo un montón de tonterías exageradas y atemorizantes. Y para demostrar que no solo hablaba en este frente, el agente 6 abrió la parte superior del MRB y deslizó las tarjetas de datos, que parecían estar cubiertas con algún tipo de líquido viscoso y desagradable de las tuberías que habían penetrado en el dispositivo. Aún así había obtenido lo que buscaban. Podría haber hecho todo esto solo sin este par de mojadores de cama. Se burló y dijo: niños, no sé cómo ustedes dos sobreviven, pero no debería haber hablado tan pronto. La gran tubería en la que ni siquiera se dio cuenta de que estaba parado se abrió bajo sus pies y segundos después estaba sumergido hasta los hombros en ella. 6 comenzó a soltar los gritos más horribles que jamás hayas escuchado, y cuando el agente 2 y Lon corrieron para tratar de ayudarlo, se dieron cuenta de por qué. La tubería debajo del agente 6 estaba llena de hierro fundido que fluía. Cuando sacaron al agente 6, bueno, el agente 6 de los hombros para arriba, considerando que eso era todo lo que quedaba, ya estaba muerto. Y a pesar de que el agresor real fue destruido, SCP-015 no terminó. Estaba listo para limpiar la casa. Cuando el agente 2 y Lon intentaron huir, algunas tuberías a la altura de los ojos estallaron, disparando vidrio cristalizado en sus rostros, cortándoles la piel y los ojos. Pero necesitaban seguir adelante a pesar del dolor si querían sobrevivir y salir. Los dos corrieron con horribles ruidos de tuberías retorcidas y reventadas rugiendo detrás de ellos. Tubos hechos de espinas y huesos comenzaron a crecer, bloqueando sus salidas hasta que quedaron atrapados. Lon, utilizando su pequeño cuerpo, pudo arrastrarse a través de un hueco en las tuberías hasta una cámara contigua. 2 recibió una sorpresa horrible cuando una tubería estalló cerca de su mano, bañando su carne con una mugre espesa y corrosiva. Su mano se derritió en la muñeca. Cuando Lon pidió ayuda en la pequeña y estrecha cámara en la que estaba encerrada, 2 salió corriendo para tratar de encontrar una salida donde pudiera traer más personas para ayudarlos. Pero ya sería demasiado tarde para la pobre Lon. Una sustancia espesa parecida a la miel comenzó a sangrar en la cámara, repugnante por su abrumador sabor a sacarina y su espesor pegajoso y viscoso. La cámara parecía volverse más y más pequeña mientras Lon gritaba y el nivel de miel subía. Eventualmente llegó más alto de lo que su boca y nariz podían alcanzar. Emitió un horrible gorgoteo final y luego desapareció sepultada para siempre entre las tuberías. El agente 2 siguió corriendo.
Su linterna empezaba a apagarse, pero no le importaba. Mientras sus ojos sangraban por las astillas de vidrio y lo que quedaba de su mano goteaba de la protuberancia dentada de su muñeca, todo lo que podía hacer era seguir avanzando. Jadeó, gritó y trastabilló en la oscuridad hasta que tropezó con algo que no notó y cayó hacia adelante. Cayó en las fauces abiertas de una tubería cercana, rodeado de un lodo invisible e incognoscible, mientras caía más abajo en la oscuridad aparentemente infinita. Estaba demasiado oscuro para ver y demasiado estrecho para moverse a cualquier lugar que no fuera hacia abajo. Todo lo que podía hacer era gritar y gritar y gritar hasta que su voz se volvió ronca y su garganta sangró, aunque nadie estaba allí para escuchar sus gritos. Días después, cuando su piel comenzó a desgarrarse, fue casi bienvenido. El Dr. Gears más tarde recibiría la noticia de esta misión trágicamente fallida, y los 3 agentes ahora declararon ausentes en acción debido a eso. Suspiró y redactó su informe sobre el asunto, cerrando con la oración: datos considerados no vitales a la luz de la pérdida del personal. Se sugiere revisar el nivel de clasificación de SCP-015. Ahora echa un vistazo a SCP-049, cocido, revuelto y frito, relato del médico de la peste. ¿Y qué pasó realmente con el comandante Alexei Belitrov? SCP-2273 Historia. Para conocer más cuentos escalofriantes de los archivos de la Fundación SCP.